has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra. Y vamos a entrar de lleno. Estamos platicando todos los domingos anteriores y hasta el día de hoy estamos continuando con una serie del libro de Filemón. Esta pequeña carta que se encuentra casi al final de nuestras Biblias, en las que Dios nos enseña de una manera muy clara cuáles son las reglas, cuáles son los fundamentos para que nosotros podamos tener relaciones sanas, relaciones bíblicas, relaciones que edifiquen, que sean productivas. Y estamos ahora en la sección introductoria apenas de esta pequeña carta, en la que básicamente Pablo se encuentra a un esclavo prófugo llamado Onésimo, que huye de su amo Filemón, y Pablo lo encuentra en la ciudad de Roma, le predica el evangelio. Onésimo se convierte a Cristo y el Señor le da un giro a su vida tan radical que ahora va de regreso a su amo, del que huyó, con una carta escrita por Pablo mismo. Y estamos estudiando cómo este principio vamos a aprender a tratar, que es un principio muy importante, con las ofensas. Las ofensas, como hemos visto la semana pasada, aprendimos que se parecen en muchos sentidos a un virus. Nosotros nos podemos enfermar de ser ofendidos y estar cargando, debido a las ofensas, una enfermedad que puede llegar hasta el corazón y que puede causar muchos problemas. Y lo que hicimos la semana pasada fue platicar sobre cómo una ofensa, cuando no se trata y no se atiende bíblicamente, es semejante a un virus con el cual nos podemos contagiar, o a una pequeña semilla que el enemigo quisiera plantar en nuestro corazón, como si el corazón fuese una maceta, y entonces nosotros tenemos algo que hacer para evitar que esa semilla que el enemigo está queriendo plantar en el corazón pues llegue hasta lo más profundo y luego brote y salga una planta enorme con raíces de amargura, como decía la Biblia, y que después esa raíz que crea esa planta llegue a causar incluso frutos de los cuales en algún momento otras personas pueden empezar a comer o a tomar. Así que hemos estado aprendiendo pues que este virus que llamamos de las ofensas es un virus serio, bastante serio y peligroso, porque es un virus que cuando entra a las familias, por ejemplo, las destruye completamente. Y lamentablemente las ofensas en las familias es una de las formas más comunes en las que vemos a este virus. Es decir, vemos familias divididas, matrimonios disueltos, matrimonios en problemas debido a ofensas que no fueron bien atendidas. Aprendimos también que el virus de la ofensa puede destruir iglesias. El cuerpo de Cristo es afectado muchas veces por el virus de la ofensa, por detalles a veces insignificantes, a veces serios, pero el problema principal es que a veces los creyentes no hemos aprendido cómo tratar las ofensas, las dejamos crecer y terminan causando un daño tremendo al cuerpo de Cristo. También las ofensas, el virus de la ofensa puede afectar negocios, puede hacer los campos de trabajo y los lugares de trabajo, nuestros empleos, nuestros ambientes laborales insoportables, literalmente a veces hasta un infierno. Y esto es debido no necesariamente a lo difícil del trabajo, sino que a las personas no aprendemos muchas veces cómo tratar las ofensas. Y también platicamos que bueno, el virus de la ofensa puede causar hasta guerras. Les comentaba de algunos ejemplos ya en la ocasión anterior, pero básicamente lo que aprendemos de la peligrosidad de las ofensas es que mucha gente está infectada porque no sabe tratar bíblicamente las ofensas. Es muchísima la gente que está por la vida incluso con amargura y otro tipo de problemas, odio en su corazón, deseos de venganza, rencor, resentimiento, enojo, que nacen como el virus de una cosa milimétrica, en nanómetros como miden los virus, y que no los pueden tratar o no los saben tratar bíblicamente, y esto crece y causa devastación en las personas. Para
recordar rápidamente, aprendimos que el virus muta, es decir, cuando llega a nosotros puede llegar básicamente de 4 maneras. En primer lugar, puede llegar a nosotros por las cosas que otras personas nos dicen, sarcasmo, carrilla, problemas, situaciones, burlas, todo ese tipo de cosas, de palabras de otras personas, y pueden plantarse en nuestro corazón como ofensas que después crecen. También vimos que eso puede pasar por lo que no nos dicen. A veces estamos en el trabajo y nos esforzamos muchísimo y la gratitud la recibe otra persona y eso nos pega. O también por lo que nos hacen gente directamente que busca dañarnos, o a veces lo hace sin querer, pero a final de cuentas recibimos nosotros un daño. Y también platicamos acerca de que podemos ser ofendidos por lo que no nos hacen. Esperamos cosas de la gente, favores, ayuda, todo ese tipo de cosas, y a veces no nos las dan y entonces somos ofendidos. Así que es por lo que nos dicen, por lo que no nos dicen, por lo que nos hacen o lo que no nos hacen. Esencialmente estamos expuestos a la ofensa constantemente. Y lo que platicamos es que la ofensa como virus, como semilla, es altamente contagiosa. Cuando no se trata, cuando crece y no se queda en mí, tarde o temprano esa raíz que crece va a producir una planta y luego otras personas van a llegar y van a comer de ese fruto y van a ser contaminados o afectados. Seguramente recordarán en Hebreos 12:15 se nos dice: tengan cuidado de que nadie se vea privado de la gracia de Dios, de que ninguna raíz venenosa creciendo rápida perturbe y contamine a la comunidad. Entonces el autor se refiere a esta raíz venenosa que crece rápidamente y se está refiriendo a la amargura, se está refiriendo al dolor que mucha gente siente por una ofensa que ha recibido y que no la pudo tratar adecuadamente, no sabíamos cómo tratarla. El punto entonces es que cuando la ofensa no se trata bíblicamente, tiene el potencial de enfermarte y tiene el potencial de afectar tu vida completa. Y justamente eso es de lo que vamos a platicar hoy. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, en la fecha en la que estamos ahora, abril de 2016, están escuchando acerca del problema del virus del Zika, que es un virus que se transmite por la picadura de un mosquito, pero que también ahora han descubierto que se contagia por el contacto sexual, por la transmisión sexual. Y es un asunto muy interesante porque el contagio del virus requiere que haya ciertas características para que una persona lo pueda adquirir. Requiere estar en contacto directo con una persona que tenga el virus del Zika transmitido por un mosquito, ¿verdad? Y esto implica que hay un proceso específico para que el virus pueda contagiarse. Por ejemplo, el dengue también sabemos que es un virus que es contagiado por la picadura de un mosquito. La peste bubónica o la peste negra que azotó la zona de Europa siglos atrás y terminó con prácticamente el 25% de la población en Europa. Es un virus que comienza en una rata y que al tener esa rata pulgas que pican a la rata, la pulga se contagia y después esa pulga puede picar a un ser humano, y entonces la transmisión, el contagio de este virus de la peste negra requiere que primero obviamente haya una rata infectada, después una pulga que pica a esa rata, y esa pulga al estar infectada pica a un ser humano y el humano entonces adquiere el virus y se contagia. Podríamos platicar por ejemplo del VIH. El VIH puede ser contagiado de diferentes maneras. Es un virus terrible que ataca el sistema inmune, aquello que nos defiende en el cuerpo. Y este virus ataca directamente a las células que se encargan de combatir a los agentes externos, patógenos que nos enferman, y al entrar el virus a estas células tiene la capacidad incluso de reproducirse y contaminar todo el cuerpo. Pero hay unas formas muy básicas en las que este virus puede llegar a una persona. No son simples, no es cualquier manera. Tiene que haber ciertos elementos muy básicos. Por ejemplo, la relación sexual, cuando hay contacto con los fluidos seminales o con cualquier fluido corporal entre una persona infectada con suficiente cantidad de virus, puede infectar a otra. Debido a asistir, por ejemplo, a salas de tatuajes donde no hay una buena higiene. Se transmite también el VIH de una madre a su hijo o hija embarazada. Por la drogadicción también, cuando las personas comparten
jeringas y uno de ellos está infectado. Esto causa, por supuesto, la transmisión del virus. Y muchos de nosotros también sabemos que se da debido a la transfusión sanguínea, cuando antes no existían elementos para buscar específicamente el virus de inmunodeficiencia humana. En el momento de una transfusión o de una donación había entonces el contagio. El punto es que algunos virus llegan a nosotros de una forma muy específica. Tiene que haber ciertos elementos bien específicos para que el virus pueda llegar a nosotros. Pero hay otros virus, otras bacterias, otras formas de enfermarnos que son mucho más fáciles de adquirirlas. Por ejemplo, la gripe o la influenza incluso. Una persona que está enferma de gripe con un estornudo aproximadamente viaja entre 120 a 140 kilómetros por hora, y una persona que está enferma con el virus de la gripe y estornuda es capaz de contaminar 6 metros a su alrededor. Espero que no esté nadie ahí ahorita estornudando o no los estén viendo raro por que haya alguien estornudado. Pero eso es lo que se ocupa para infectarse de la gripa. Como el virus vuela en estas pequeñas gotas que todos expulsamos al estornudar, una persona que simplemente lo inhale por estar en el aire puede ser infectado por el virus de la gripa. El punto aquí que quiero comentar con ustedes es que mientras estamos platicando de las ofensas y estamos usando la analogía de que es un virus, la idea aquí es entender que las ofensas, si fuera un virus, es como el virus de la gripe. Están volando a nuestro alrededor todo el tiempo. Estamos expuestos a ser ofendidos simplemente por el hecho de que tú y yo vivimos alrededor de personas. Vivimos con familiares directamente en la misma casa, a veces en un mismo departamento mucha gente. Aún en las peores situaciones vive una familia con los suegros o los abuelos o los padres, una situación bastante explosiva. O vivimos en condominios donde en una zona bastante restringida hay hacinamiento y tenemos 35 familias tratando de compartir una sola toma de agua y ese tipo de cosas. O sea, estamos expuestos tú y yo constantemente al virus de la ofensa. Y la idea que quisiera que tú y yo pensáramos por un momento es que la mayoría de nosotros, debo decirlo así, hay personas que están tan afectadas por el virus de la ofensa, están tan ofendidos y viven con una situación tan pesada ya de amargura, de resentimiento en su corazón, que se ofenden hasta con un animal. Se pueden ofender con un perro, se pueden ofender con un gato, ¿verdad? Un perro que pasa y ladra, está ladrando todo el tiempo y ellos se ofenden y se enojan y les afecta. O se pueden ofender con un gato que se brinca como nuestra casa a hacer sus necesidades a nuestro territorio acá en la casa. Y hay incluso personas que se ofenden y les pica y les contagia el virus de la ofensa con el sol, porque hoy amaneció con mucho calor, otros con una nube porque tapó ese sol y otros con la lluvia porque ese día los moja. O sea, podemos entender que mucha gente se ofende con cosas y por cosas que no son personas, pero en realidad la mayoría de nosotros nos ofendemos y estamos viviendo con ese virus de la ofensa, en realidad por el trato cotidiano que tenemos todos nosotros con las personas. Cuando hablamos de trato cotidiano tenemos que entender una cosa: podemos ser ofendidos, ese virus anda volando cuando nos topamos con personas que quizás para nosotros en el trato normal son desconocidos. Por ejemplo, por palabras que una mujer estando en la calle recibe de una persona grosera, con alguna nota sexual. Por ejemplo, esa persona es desconocida y esa mujer que va en la calle sin conocer a la otra persona puede de repente verse ofendida porque alguien más en la calle simplemente arroja palabras, ¿verdad?, ofensivas. Podemos ofendernos por acciones de personas también, miradas lascivas, puede haber una agresión que puede ser a veces pasiva, a veces se torna activa. Estás en la calle, en el metro, queriendo subir un microbús y alguien te empuja. Potencialmente es una bomba eso, y es un virus al que estás expuesto tú y yo, o de plano en algunos otros casos alguien alcoholizado o drogado que se acerca con la intención de quizás hacerte algún daño. A veces también estas ofensas se dan en nuestra vida por gente conocida, literalmente en el trabajo. Estás expuesto constantemente por tratar con gente a ofensas, a ser ofendido. En tu escuela, ni se diga, ¿verdad? Si hay, a veces incluso hasta si uno va en la secundaria 18 y el otro en la 19, se pueden dar problemas simplemente por eso. Compañeros que te fallan en el trabajo, gente que te traiciona en el ambiente donde vives.
Tu hermano quizás dijo algo en la cena de Navidad que no tenía que decir, o comentó algún asunto con el cual tú estabas tratando de ser discreto, y solamente por esa relación y por la dinámica normal de las relaciones, las ofensas se pueden dar a cada rato. No podríamos terminar si habláramos de reuniones familiares en las que el tío chistoso se pasó de carrilla con alguien y ahora ya tenemos una persona ofendida, alguien que dice mentiras sobre ti, conflictos por el agua en tu vivienda o gente que te arroja basura, el vecino a lo mejor fuma y los olores de que fuma se pasan a tu casa, quizás una de las más comunes, alguien organizó una comida y no te invitaron, y eso es siempre un asunto potencialmente para causar que estés contagiado del virus de la ofensa. Pero también tenemos que reconocer que viviendo en una ciudad como la que vivimos y estando rodeados de 23 millones de personas, muchas veces nosotros somos expuestos al virus de la ofensa simplemente porque somos diferentes. Y las diferencias, no queremos decir con esto que una persona es buena o que una persona es mala o que otra persona es mejor que otra. Simplemente entendemos que somos diferentes. Incluso algunas de esas diferencias que tenemos entre personas son parte del diseño de Dios, son parte de la cultura en la que Dios nos ha permitido vivir. Y es muy simple, todos nosotros podríamos platicar también horas acerca de cómo el virus de la influencia anda rodando por ahí y nos contagiamos y llega y nos enferma porque no entendemos las diferencias, tan sencillo como las diferencias entre los géneros. Esta diferencia entre hombres y mujeres es asunto de no terminar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tarda una mujer en promedio en arreglarse? No sé, ¿verdad? Habrá muchas respuestas. ¿Cuánto tarda un varón en promedio en arreglarse? Si es que se arregla alguna vez. Lo sabemos, ¿verdad? Los padres que tenemos niños, les ponemos ahí casi una bolsa de cemento cortada para que se vista el niño, pero a la niña hay que ponerle muchísimas cosas simplemente por esa diferencia, y creo que todos podemos entender y aprender esa diferencia. Por ejemplo, para las mujeres la apariencia es bastante importante, es esencial incluso, pero para los varones lo importante es la funcionalidad, no es tanto que se vea bien, es que sirva, si me tapa y me queda, me lo pongo, no importa que no combine o que no sirva, ¿verdad? Claro, la mayoría de los varones, pero un varón pues en 15 minutos podría estar listo, una mujer en promedio llega a tomar hasta 80 minutos, lo bueno es que no escucho sus reacciones de lo que está pasando ahí, pero bueno, ¿verdad? Supongo que ha de haber reacciones de que sí es cierto o no es cierto. Pero, ¿qué es el detalle? Miren, lo interesante es que la mujer rubia, debido a que es importante la apariencia para una mujer, la que es rubia quiere el cabello rojo. Pero la que tiene el cabello rojo quiere en realidad tener el cabello oscuro. Y la que tiene el cabello oscuro quiere tener el cabello güero, ¿verdad? Y la que tiene el cabello lacio pues quiere hacerlo chino, y la que tiene el cabello chino quiere tener el cabello lacio. Mientras que el varón, pues todo lo que espera es que el pelo no se le caiga, ¿verdad? Y ya con eso está contento. Si después de algunos años todavía tenemos cabello, estamos felices con ello. Pero esta diferencia, cuando no se entiende que simplemente somos diferentes los varones y las mujeres, es motivo de que mucha gente esté ofendida, porque no entendemos estas diferencias. Hay diferencias generacionales también. El adulto mayor normalmente piensa que los muchachos, los jóvenes, los adolescentes están locos, ¿verdad? Y algunos adolescentes piensan, bueno, no, los adultos mayores son aburridos. Y vemos esta tensión que hay y las ofensas que constantemente pueden estar traspasándose entre una y otra persona debido a que no se comprenden las diferencias generacionales que hay. El adulto mayor quiere respeto, pero por ejemplo no le da el respeto a los gustos de un adolescente, ¿no? Y esto causa tensiones, causa ofensas, causa conflictos, y al mismo tiempo lo que vemos es que el joven, el muchacho, quiere comprensión, pero él no está dispuesto a comprender al anciano, al adulto mayor, y se dan un montón de ofensas. Entonces lo que quiero explicar es, cuando hablamos de las ofensas y aprender cómo tratarlas bíblicamente, como lo hizo Filemón, como lo hacía Pablo, estamos diciendo que esas ofensas están todo el tiempo allí. No son tan específicas como a veces pensamos, aunque por supuesto esto puede suceder. Pero hablando de las diferencias, también estas existen entre culturas. Miren, solamente aquí, en nuestro país, en México, hay una diferencia enorme entre las culturas que vemos en el sur del país, sureste del país y las del norte. No es igual una persona que vive en la ciudad a una persona que vive en un contexto rural. Y a veces no entender esas diferencias puede ser motivo de ofensa.
Ni digamos si vamos al resto de Latinoamérica. Pueden platicar con algunos de los muchachos con quienes fuimos a Costa Rica y es un vuelo a 3 horas de la Ciudad de México, y las diferencias culturales, aunque todos somos latinoamericanos, potencialmente pueden causar ofensas, las palabras que usamos y demás. Es interesante, es divertido, pero si no tenemos cuidado, nos podemos contagiar del virus de la ofensa y nunca más regresar. Ni se diga si hablamos de las diferencias entre México y Estados Unidos, culturas completamente diferentes, con idiomas completamente diferentes. No comprender eso, no comprender esa diferencia puede ser motivo de una ofensa y de estar contagiados. Para un mexicano, si a ti te dicen, te invito a comer y te llevan a un restaurante, ¿qué es lo que se espera? ¿Quién paga? Paga quien invita, ¿cierto? Bueno, en las culturas en Norteamérica, Canadá, algunas partes de Europa, invitarte a comer nunca significa que quien te invita va a pagar. Simplemente significa que quiere comer contigo, tú pagas tu cuenta y él paga su cuenta. Y eso se imaginarán la cantidad de sorpresas que uno se puede llevar si es invitado a comer por alguien de ellos. Muy amables, de verdad, por supuesto, pero hay que saber ese detalle. Y ni se diga si hablásemos de otras culturas, ¿verdad? La cultura hindú, la cultura como cultura musulmana, oriental, asiática, árabe, europea. Hay muchas diferencias y estas diferencias hay que entenderlas, simplemente comprender que el virus está potencialmente allí si no tenemos cuidado y no ponemos atención en las diferencias. Pero miren, si fuéramos y pusiéramos a 2 varones, que ya no quitamos de ahí la diferencia, ¿verdad?, del sexo, 2 varones, y los 2 fueran mexicanos, y los 2 tuvieran los mismos gustos, es más, si pensáramos incluso en 2 gemelos, siameses, igualitos, el hecho de que son 2 personas diferentes, solo por ese hecho, nos debe ayudar a entender que esas personas, cada una va a tener diferencias, y es potencialmente posible que se den ofensas por esas diferencias. Cada uno de nosotros, Dios nos diseñó diferentes, gracias a Dios, y tenemos, aparte de la diferencia creada por Dios, educación diferentes, tenemos estudios y costumbres diferentes, oficios diferentes, idiosincrasias diferentes, de contextos religiosos distintos, gustos diferentes. La palabra que estoy mencionando mucho es diferente, y no comprenderla nos puede causar el problema de que terminamos en algún momento ofendidos por cosas que no deberían en realidad ofendernos. Pero también esas ofensas, este virus, hermanos, está volando por el aire allí, porque muchas ocasiones estamos expuestos a ofensas que son involuntarias. A veces la gente, por ignorancia, va a decir cosas o va a hacer cosas sin la intención de ofenderte, y porque no sabemos tu contexto, tu situación o cómo te sientes, muchas ocasiones podemos decir cosas que se convierten en un virus letal de la ofensa, y estás tú o yo en una situación después enferma por alguien que dijo algo que ni supo que era una ofensa. Y eso es en verdad delicado. Mucha gente está en esa situación y es en serio un asunto delicado, muy común. A veces a mí me ha pasado que simplemente por ignorancia, por descuido, llamo a alguien con otro nombre y se ofenden y termina eso a veces hasta la relación, debido a que no puse la atención necesaria y llamé a una persona con un nombre diferente, que es algo que por descuido y por lo normal de tanta gente nos puede pasar. A veces vamos pasando y golpeamos a alguien sin querer y la persona puede contagiarse con el virus de la ofensa por un contacto tan simple como eso. A veces olvidamos cosas, ¿verdad? Simplemente nuestra memoria no es perfecta y olvidamos cosas y eso causa problemas. El punto aquí es este: seguramente tú alguna vez has causado alguna ofensa a alguien más sin querer. Igual como tú lo has hecho con otras personas, tú estás expuesto a que con un roce o una mirada alguien pueda contagiarte con el virus de la ofensa si no sabes tratarlo adecuadamente. A veces es porque somos poco sensibles. Hay gente que habla con el machete, ¿verdad? Y son personas que llamaríamos descorteses, directos, cortantes, son demasiado directos, no tienen tacto en la forma que hablan, y a veces hay personas demasiado sensibles y por esa manera de hablar ya tenemos personitas por ahí ofendidas, y es serio. Pero también es porque no tenemos sensibilidad. A veces pedimos algo y no lo pedimos bien, no decimos por favor. A veces hay gente que cumplió años y no nos acordamos y no felicitamos a la persona. Hacemos bromas con las que nos pasamos de tono, cargamos carrilla y luego la carrilla se convierte ya después en otra cosa y terminan amistades, terminan relaciones, porque simplemente no tenemos cuidado. Y en esto
A veces me ha tocado ver en nuestra cultura, somos muy bromistas, de todo estamos echando carrilla, de todo estamos riéndonos, ¿verdad? En los funerales nos reímos, pero a veces no medimos al decir los chistes y no sabemos, es ignorancia nuestra, cuál es el contexto de una persona, y pudiéramos hacer un chiste sobre la muerte y la persona está muy sensible en esa área, o hacer un chiste del adulterio y la persona ha sufrido debido a eso, o no sé, un chiste del suicidio, por ejemplo, que es algo muy serio, y gente que ha pasado por ese problema no se ríe como nosotros, y nosotros a veces no sabemos. Entonces las ofensas están volando por todos lados, con cualquier cosa, con el mínimo roce, con la mínima palabra, en descuido, por ignorancia. Una persona puede ser enferma por eso. Pero también, así como el virus está volando allí y lo puede uno atrapar si no tiene cuidado y si no atiende bíblicamente la ofensa, también es cierto que estamos expuestos a ser contagiados con el pecado de otras personas. Y cuando hablo del pecado de otras personas, ya estoy hablando aquí de que muchas veces eso tiene que ver con una intención directa de hacerte daño. Sí hay, obviamente, mucha gente que está tan enferma en su corazón de pecado, de resentimiento y odio, que cuando accionan, hablan, hieren a la gente que está a su alrededor. Y a veces lo hacen indirectamente, pero muchas veces, muchos de nosotros hemos sido, pues en realidad, víctimas de personas que no tienen cuidado y directamente han buscado dañarnos. Sí hay personas que buscan intencionalmente hacer daño a otros. Y esto la Biblia lo explica como el pecado del hombre, que es el que causa todos los problemas que vemos. Eso es real. Tenemos que entender entonces que el pecado no es inofensivo. El pecado nunca afecta solamente a la persona que lo comete. El pecado tiene esta propiedad, esta característica como un virus de infectar y afectar a la gente que está alrededor de aquella persona que falla o que peca. Y muchas veces nos toca estar del lado de la persona que recibe esta ofensa. Así que la mayoría de las ofensas que acabamos de comentar, si tú te pones a pensar, son cosas que tú no puedes controlar. ¿Cierto? ¿Cómo se comporta otra persona? ¿Qué va a decir alguien en la calle? ¿Cuándo va a pasar alguien y te va a rozar? ¿Cómo es una persona que está alejada de Dios y en pecado y cómo vive y lo que hace? ¿Cuántos de nosotros tenemos control sobre lo que otros hacen? Sobre quién va a lanzarnos el virus, a querer ponernos esa semillita en el corazón. ¿Cuántos de ustedes, yo mismo, tenemos control sobre la vida de otras personas para tratar de cambiar su comportamiento y evitar que nos estén ofendiendo? Esa es una verdad que a veces las personas, los creyentes especialmente, no entendemos. Nos seguimos ofendiendo e infectando por la misma persona que ya sabemos que cuando vayamos ahí nos va a poner la semillita y nos va a aventar otra semillita, y aunque tenemos que ir y tratar con esas personas, muchos de nosotros no hemos aprendido a tratar bíblicamente con esas ofensas. O sea, yo no puedo controlar que otros lancen ofensas, pero yo puedo decidir qué hago con las ofensas que me lanzan. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender aquí en Filemón. Esa es precisamente la idea. Nos ayudará a entender para esto cómo es que llega a nosotros la ofensa. Entonces vamos a hacer un dibujito aquí para ver la idea. Muy bien, hermanos. Bueno, lo que vamos a explicar ahora es básicamente cómo nos contagiamos, cuál es el proceso de contagio, si seguimos con esta analogía del virus, que lleva a una ofensa. Cómo es que una persona puede andar bien, en su corazón limpio, y de repente, no de repente, ¿verdad? Pero después de un proceso, ¿cuál es el proceso por el cual la persona puede terminar completamente afectada por el virus de la ofensa? Entonces, para ilustrarlo, lo que hice fue poner este dibujito aquí para nosotros, y lo que queremos explicar es cuál es el proceso por el que una persona entonces pudiera terminar ofendiéndose. Como ven, aquí está la persona. Estos pequeños símbolos ahí representan las ofensas que esa persona va a recibir. Como ya explicamos, de cualquier medio, por cualquier manera, estas ofensas están siempre llegándonos. Lo interesante aquí es que el primer punto de contacto de una ofensa con una persona
obviamente lo más simple es que es nuestro cuerpo. Nuestros sentidos son los que primero se van a ver expuestos a una ofensa. Aquí sencillamente nos estamos refiriendo al cuerpo. Entonces, cuando hablamos de los sentidos, lo que estamos diciendo es que todos nosotros, la primera ofensa, el primer punto de contacto que tiene una ofensa cuando nosotros somos atacados por el virus, es a través de nuestros sentidos. Eso es lo más obvio, lo más simple de entender. Es decir, en el primer contacto la ofensa llega por aquí. Entonces, esta persona puede recibir una ofensa por lo que oye, o puede recibir una ofensa por lo que ve. Pudiera ser incluso que alguien pudiera ser ofendido quizás por lo que huele, ¿verdad?, de otra persona. El olor de otra persona pudiera llegar a ofendernos, o hasta si somos un poquito exagerados, porque alguien me dé a mí algo de comer que quiera hacerme daño o lo que sea, o algo echado a perder, no sé. Eso es muy extremo, pero lo que queremos decir básicamente es que una persona, su primer contacto con la posibilidad de amargarse la vida, su primer contacto es con los sentidos, con sus ojos, con el oído, por cosas que vemos, estamos expuestos a oír cosas. Es en potencia entonces la ofensa cuando anda volando por ahí y yo la recibo con alguno de mis sentidos, ya me llegó. La ofensa entonces, el virus, si lo ponemos aquí, ahí entró por el ojo, ¿verdad?, o entró por la oreja, pero el virus ya está en contacto conmigo. Alguien intenta ofenderme, ¿sí? Puede ser que el virus haya llegado de cualquier otro modo, pero lo que queremos explicar es que el virus, en este punto, está teniendo contacto con nosotros. Esta ofensa está llegando a nosotros por nuestros sentidos. Ahora, aquí la clave, hasta este punto, si nosotros nos ponemos a pensar, la ofensa solamente podría estar afectando el cuerpo, nada más los oídos. Y aquí es bien importante porque en este punto nosotros podemos tratar con la ofensa. Cuando ese virus llega a este oído, yo puedo decidir si sale por aquí. Si una ofensa es algo que entró por mis ojos, yo puedo decidir si lo desecho y lo saco de mi vida. Yo puedo decidir qué hago en ese momento con la ofensa que me está siendo lanzada. Entonces, si ustedes y yo pensamos en nuestros sentidos, hasta este punto tenemos la opción de dejar pasar esta ofensa, o aquí es el punto clave cuando se determina si la ofensa pasa a otro nivel. Si usáramos el ejemplo de la maceta que puse para ustedes acá, en este punto lo que está sucediendo es que alguien tiró la semilla y la semilla apenas está en un nivel muy superficial. No tiene los elementos todavía allí para hacerse una raíz de amargura. Y yo podría decidir aquí qué hacer con esa semilla. ¿Cuál es la realidad? Lamentablemente, mucha gente que recibe una ofensa por los sentidos no la deja allí. Llegamos y nos tenemos que mover aquí a otro nivel muy lamentable, que es nuestra alma. Y nuestra alma la podríamos entender aquí básicamente de la siguiente manera. El siguiente nivel al cual una ofensa pasa, si no es tratada correctamente en el nivel de los sentidos, cuando la oyes o la ves, es que esa ofensa pasa después a nuestra mente. Vamos a intentar aquí dibujar un cerebrito, ¿verdad?, de esta persona. Pero ¿a qué nos referimos con la mente? Si nosotros estamos diciendo que una ofensa llega primero a través de los sentidos, cuando no es atendida bíblicamente en esa etapa, la ofensa que llegó a través de uno de los sentidos, después se aloja en la mente, y es cuando en ese momento nosotros ya la recibimos. Ya esa ofensa puede hacerse parte de nosotros. ¿Por qué? Porque la ofensa ya entró aquí y pasó de ser algo que nada más vi u oí, pasó a ser algo que ya me molesta,
algo que me insultó, me pegó, me dolió. Y estoy yo indignado y ofendido. Si yo hubiese decidido en ese momento que esa ofensa entra por acá y sale por acá, la ofensa no queda. No me infecto. Pero en este punto, en este segundo nivel, la ofensa se quedó. Es como si en la maceta la ofensa llega a este primer nivel en el que todavía es superficial, pero ustedes y yo hemos visto estas semillas que aún estando en la superficie, con un poquitito de tierra, alcanzan y empiezan a brotar. Y esta es la idea que tenemos básicamente aquí. Fue tan molesta para nosotros esta ofensa que no se limita a ese instante. O sea, no es cuando el virus pasó o llegó y sale, no. Esta, al haber pasado este segundo nivel, nos la llevamos a la casa. Y llegamos en la tarde a casa y traemos en la mente, porque estamos molestos, traemos esa ofensa, porque ya la permitimos, le permitimos a la ofensa alojarse en nuestra mente. Aquí todavía tenemos oportunidad de desecharla y ser libres del virus, porque esta ofensa, cuando la dejamos en la mente, nos enoja. Pero dice la palabra de Dios en Efesios 4:26, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Entonces, en este nivel, cuando una ofensa viene a nosotros y ese virus quiere llegar y llega primero por el oído y luego lo dejamos llegar a la mente, todavía aquí tenemos la posibilidad de tratar con esa ofensa. Porque sí nos puede indignar, nos podemos sentir agredidos, ofendidos, insultados, pero hay maneras bíblicas de tratar con eso. Podemos decidir en ese momento entregar al Señor el asunto y como vamos a aprender con calma y paso a paso cómo tratar las ofensas. Pero en este punto, si observan, cuando llega a mis sentidos, tengo mucho que hacer con esa ofensa. Pero también si llega a mi mente y se me mete debajo de la piel ese virus y ya me molestó aquello que vi, aquello que sucedió, lo que me dijeron, lo que sea, todavía tengo algo que hacer. Todavía tenemos bastante trabajo que hacer en una persona que ha recibido la ofensa y la ha dejado entrar en su mente. Ahora, ¿cómo se caracteriza esto? Cuando llega a la mente la ofensa, se convierte en pensamientos con los que estamos luchando de vez en cuando, o a veces seguido. Es la idea en la que ya la ofensa me llegó y llega a mi mente y estoy pensando en ello seguidamente. Causa molestia, causa enojo. Aquí, cuando la dejamos llegar aquí, estamos pensando en la injusticia. Aquí, si la ofensa es fuerte o no la tratamos bíblicamente, la vamos a alimentar más y más y más hasta que logre llegar a la siguiente etapa. En este punto, cuando es en la mente la ofensa, nosotros estamos pensando, oye, pero qué injusto, eso no está bien, estamos indignados. Pero todavía podríamos decir que todavía no nos enferma. En esta etapa, si no se atiende, pasa a la siguiente. Observen cómo aquí empezó en el cuerpo y después el virus se mete al alma. El alma pensamos en la mente, pero otra parte muy profunda de nosotros, como Dios nos ha creado en nuestra alma, es el corazón. Ahora le pido que piense por un momentito en su caso, su cuerpo, sus sentidos. ¿Qué ofensa usted en el último mes recibió y pasó por sus sentidos? Y puede identificar en qué momento esa ofensa pudo haber sido dejada pasar. Pero algo sucedió que esa ofensa, porque quizás era muy grande o porque nos indignó demasiado, la alojamos en nuestra mente. Y no se fue al otro día, no, se puso el sol y nosotros nos mantuvimos enojados y nos levantamos enojados, no mucho, pero molestos quizás al otro día. Y después esos 2 días se hacen 5 días y esa ofensa se mantiene allí y yo sigo pensando en lo injusto que fue y en lo cruel que fue y en lo malo que pasó o lo que fue esa experiencia. Pero después esos días se pueden convertir en semanas y esas semanas se pueden convertir en meses. Y entonces lo que tenemos es que cuando esa persona no trata
claramente o bíblicamente con esa ofensa empieza a bajar al corazón y empieza a contaminar el corazón de la persona, sus sentimientos. Aquí es cuando, debido a que la ofensa no se rechazó en la primera etapa, se permitió que llegara a la mente, es aquí cuando se mete más profundo en la vida de una persona esa ofensa y llega hasta el corazón mismo. Aquí es cuando decimos que esa persona está realmente herida. La ofensa que pudo haber pasado u otras maneras de tratarla, algo que pudo haber sido un virus que simplemente pasaba si yo tengo las armas y las herramientas bíblicas para tratarla, no terminó allí. Se aloja en mi mente, me empieza a molestar y al no tratar bíblicamente con ello, esa ofensa puede bajar al corazón y herir nuestros sentimientos. Y la ofensa entonces que entró por los sentidos, ahora es una ofensa que nos llegó hasta el alma. Y muchas personas, mucha gente permite que las ofensas más pequeñas, las semillas más chiquitas, que al principio eran solo superficiales, ahora son semillas que han llegado hasta el centro de esta maceta de nuestra vida, en nuestro corazón, donde pueden crecer y convertirse en cosas terribles en este punto. Aquí es cuando podemos decir con seguridad que una persona que recibió la ofensa en los sentidos, la dejó llegar a su mente y después baja al corazón, aquí, en este punto, es lo que se refiere a Hebreos. Podemos decir que esa persona está oficialmente, lamentablemente, enferma de amargura. Cuando ya llega al alma. Esa es la idea aquí. Aquí ya empieza a echar raíces, se empieza a arraigar esa ofensa, si pusiéramos las raíces, ¿verdad? Se empieza a arraigar esa ofensa y lo más triste en esta etapa es que en este momento la ofensa se empieza a hacer parte de lo que somos. Nos levantamos y esa ofensa está allí, vamos a trabajar y la llevamos. En las reuniones familiares esa ofensa va con nosotros porque ya es parte. No era una molestia que se limitaba a unos días, a un día. No era algo nada más que pudo haber sido dejado pasar. No, baja primero a la mente y luego al corazón y puede, como dice Hebreos, contaminar a toda la persona. Si aquí pensábamos cuando la ofensa está en la mente, qué injusto es esto, esto no está bien, pensamos sobre lo malo y lo injusto que fue aquella ofensa. En este nivel no pensamos en eso. Aquí en este nivel pensamos en cómo nos hizo sufrir a nosotros esta ofensa. Cómo nos dolió. E incluso la llevamos a otro nivel porque pensamos en lo malvado, lo malvada que es la persona que nos ofendió. Aquí ya se empieza a convertir en otra cosa. Esto es algo, vamos a llamarle activo, que busca salir, que busca algún tipo de equilibrio. No podríamos llamarle venganza todavía, pero en este nivel empieza a pensarse en retribución, en cómo dar un pago a la persona. Porque cuando la ofensa que pasó y podría haber pasado por encima de mí y llega a mis sentidos y la tomo y luego llega a mi mente y me enoja y me molesta, no es atendida, si no la atiendo bíblicamente, esa ofensa va a crecer y se va a hacer una herida en el alma que yo voy a traer cargando todo el tiempo. Y la leen los que están cerca de mí, se nota en el trabajo y la gente a veces dice que ese es nuestro carácter, que así somos, que somos personas de carácter fuerte. Muchas veces lo que pasa es que estamos viendo los efectos de un corazón que ya fue herido, que fue golpeado con el virus de la ofensa. Ahora, si usted observa aquí, hay un número 4, porque lamentablemente la ofensa, este virus, no termina ahí. Una persona que recibe una ofensa y no la trata bíblicamente, la deja pasar a su mente,
que se meta bajo la piel, que lo haga enojar, que lo indigne, y no la trata bíblicamente y la hace parte de su alma y se empieza a llenar con amargura, lamentablemente no termina allí. Después del resentimiento y la amargura, y vamos a ver todo cómo es la incubación del virus, hay un proceso definido de lo que empieza a producir el corazón de la persona, pero no termina allí. El siguiente paso de alguien que ha sido ya infectado, después de que entró por los sentidos o el cuerpo, bajó a la mente, se transmitió al corazón. Jesús habla de esto. Dice que es posible que una persona sea afectada hasta su espíritu. Y vamos a tratar de dibujar esto aquí como si fuesen unas flamas. No dibujo nada bien, pero el espíritu. Según la Biblia, nosotros como seres humanos estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Y el orden a través del cual entra el virus de la ofensa, que nos puede dañar muchísimo, es el orden inverso. Tratamos con este mundo, con el cuerpo físico, que está movido por nuestra alma, que es nuestra identidad, es quienes somos. Y el espíritu es lo que nos hace ser en nuestra naturaleza. O está muerto si no tiene a Cristo, o recibe la vida cuando se une al Espíritu de Dios. Este espíritu, que es la parte más profunda de lo que nosotros somos, puede llegar a ser afectado por el virus de la ofensa. Aquí el efecto es amargura en el corazón. Aquí es enojo. Vamos a ver efectos específicos que vamos a enumerar y todo después. Pero aquí algo muy impactante, muy importante a entender, es que cuando el virus baja hasta el espíritu, aquí el efecto es que se produce duda. Aquí estamos hablando entonces de que la afección de una ofensa maltratada, no tratada bíblicamente, cuando llega al espíritu, es que una persona ofendida hasta aquí, hasta su espíritu, es una persona que tiene afectada su relación con Dios. Estas lamentablemente son las personas de las que Jesús habla en Marcos capítulo 4, verso 17. Esto posiblemente en algún punto le pudo haber pasado a Onésimo mientras estaba como esclavo allí viviendo con una familia cristiana, la familia de Filemón. Y Jesús lo dice así, hablando de 4 tipos de tierra. Observen la idea de una maceta que representa el corazón del hombre. Y en el caso de la parábola que estamos leyendo, la semilla es la palabra de Dios. Y Jesús está explicando cómo reaccionamos a la palabra de Dios. Y cuando habla de una de esos tipos de tierra, dice que algunas de esas, el corazón o la tierra, es una que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Marcos 4:17, no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, que hay personas que pueden ser ofendidas no solamente en el nivel del que los hace enojar, no solamente que ven una ofensa y en sus sentidos los hace enojar, los molesta, pero esas ofensas hay gente que las deja bajar al corazón y los hiere tan profundamente que cuando no la tratan, esa misma ofensa se convierte en una ofensa contra Dios. Ahora las personas se sienten ofendidas por Dios. Entra duda a su vida, entra duda a su mente. Afecta la vida espiritual. Entonces observen, esto es lógico aquí. El nivel de afectación cuando entra apenas el virus es físico. El nivel de afectación del virus cuando lo dejo entrar a mi mente es mental. El nivel de afectación cuando el virus llega hasta mi corazón y me produce esto es un nivel de afectación del alma. Tengo un alma con resentimiento, con amargura. Pero el nivel de afectación cuando ese virus no se trata y llega al espíritu es un nivel de afectación espiritual. Es lo que Jesús dice de personas que cuando ven la prueba y están siendo desafiados por causa de su fe, debido a que no tiene profundidad su corazón y son superficiales en su fe,
se afecta a su espíritu. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de la duda, estamos diciendo que una persona que es ofendida hasta este nivel es una persona que puede preguntarse, ¿Dios existe? Y si existe Dios, ¿es realmente bueno? ¿Cómo permitió Dios que me pasara a mí esto que sucedió? Y ustedes y yo conocemos personas que son ateos no por argumentos, no porque tengan un razonamiento lógico del ateísmo. Son ateos por algo que sucedió en su vida, alguien que los hirió y los lastimó, una ofensa que llegó, no fue tratada correctamente y se convirtió en una duda espiritual profunda. Y cuestionan y atacan la existencia de Dios y la bondad de Dios, no porque sea lógico o ilógico, sino por cómo ellos están afectados por el virus de la ofensa. Una ofensa hasta el nivel espiritual no tratada. Una persona afectada en el nivel espiritual es una persona que duda de Dios. Segundo, duda de la palabra de Dios. Lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es práctico, se aplica a mi vida. ¿Es cierto lo que Dios enseña en su palabra? ¿Puedo aprender yo algo acerca de ello? Entonces, una persona afectada por la ofensa a este nivel es una persona que tú le puedes hablar la palabra y a veces la persona está tan endurecida y con tanta duda que culpa a Dios de todo aquello que la persona ha sufrido. Y la tercera cosa terrible que sucede cuando alguien es afectado por la ofensa hasta un nivel de su espíritu es que la persona duda de su propia identidad. Si es un cristiano, por ejemplo, y permitió que el virus viajara y llegara hasta aquí, el cristiano puede estar pensando, yo ni siquiera he de ser hijo de Dios. Algunas otras personas piensan que no valen, que no tienen valor propio. Afecta lo más profundo del hombre. Porque el virus, este virus del que estamos hablando de la ofensa, llega hasta lo más profundo, hasta el espíritu. Hay gente que ha creído debido a estas ofensas que les pasó lo que pasó porque ellos son malos, porque ellos no tienen valor, porque no sirven para nada, son indignos, no sirven. Y estos pensamientos, mucha gente anda por la vida con ellos pensando que son normales. Lo que no se dan cuenta es que están y han sido afectados profundamente por este problema de no tratar las ofensas. Estos son de los que Jesús habla cuando dice estos tropiezan. Entonces el virus, cuando llega a estar en un nivel de que la persona lo dejó entrar a su espíritu, estos son los que causan apostasía. Gente que deja la fe, gente que deja el evangelio por una ofensa de una persona. A veces en una iglesia, a veces por los ministros, por nosotros los pastores, muchas razones, pero terminan dejando la fe. Entonces, si usted y yo pensamos en esto, lo que podamos aprender, si usted observa, en realidad es muy, muy claro con este dibujo. La idea básica aquí es que entre más abajo llega el virus, entre más profundo en nuestra vida puede estar a este nivel, ¿verdad? Pero puede también llegar a la mente, o puede bajar al corazón, o puede llegar hasta el espíritu. Pero entre más profundo, más cuesta sacar ese virus. El Señor tiene que hacer una obra más poderosa en nuestra vida para limpiar nuestro corazón. Entre más permitimos que llegue profundo la ofensa, pues cosas más profundas va a afectar. Porque eso es lo que hace precisamente el virus. Entre más profundo permitimos que llegue la ofensa, va a afectar asuntos más profundos. Puede afectar algo físico nada más, nuestra mente, puede afectar nuestros sentimientos, o imagínese un virus de una ofensa que llega a afectar tu fe, mi fe, si no tenemos cuidado. Ahora, si el virus entonces es superficial y está nada más aquí por encimita, llega a mis sentidos y yo lo tratase bíblicamente, pues no va a pasar nada, no pasa de que sea una cicatriz que me queda por aquella ofensa que intentó destruir mi vida. Yo la traté bíblicamente y pasó de mi vida, pero cuando no es tratada bíblicamente, lo que sucede es que penetra más hasta nuestra mente. Cuando llega a mi mente, aquí va a producir molestia, vamos a sentirnos insultados, ofendidos, va a causar pensamientos con los que vamos a estar luchando constantemente, y de no tratarla aquí, esa ofensa va a pasar al alma. En el alma, el corazón, aquí, mis hermanos, es donde se torna peligrosa,
porque afecta a nuestros sentimientos más profundos. Aquí es cuando la persona anda herida. La ofensa ha afectado lo que somos, lo que creemos que somos y lo que creemos que son otras personas. Aquí es donde empieza a producirse odio, empieza a producirse una necesidad, un deseo de venganza. Y como nuestros sentimientos son constantemente afectados por el virus, la persona ya no está enojada un día, ya tiene una amargura en el corazón que lamentablemente se ha plantado allí. Pero ahí todavía no termina la devastación del virus. El virus puede seguir bajando. Esa ofensa que empezó como algo simple aquí puede terminar destruyendo la fe de una persona. Causa dudas, una crisis de fe. Dudo sobre quién es Dios, dudo sobre la palabra de Dios, dudo sobre quién soy yo en este nivel. Entonces, si ustedes y yo pensamos, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, tú y yo, es cuántas ofensas yo he permitido que empezando aquí hayan avanzado a mi mente, las dejé bajar a mi corazón y luego afectaron hasta mi espíritu. Muchos de nosotros estamos en la fe y estudiamos la Biblia y quizás no ha dañado esto, pero sé que algunos de ustedes que están escuchando esto han pensado en abandonar su iglesia, han pensado en abandonar a Dios, han dejado de leer su Biblia, han dejado de orar por alguien que les ofendió. Es un síntoma claro de que la ofensa no se detuvo donde se tenía que detener. Algo muy importante entender es que entre más involucrado, entre más cerca esté una persona de otra, entre más íntima sea la relación, la ofensa va a llegar más profundo. Con alguien en la calle yo lo puedo tener aquí, pero si mi esposo, tu esposo, mi esposa, tu esposa me ofenden por la cercanía en la relación, el potencial de que esa ofensa llegue hasta a lo más profundo de nosotros es mayor. Ahora, la pregunta para todos nosotros, hermanos, si tenemos estas etapas de contagio del virus, ¿cuál consideran ustedes que es la etapa crítica para poder defendernos? ¿Dónde el virus puede ser detenido? Creo que estaremos de acuerdo que es en el área del momento cuando las ofensas son lanzadas a nosotros. Yo quiero animarle de una pequeña carta que Pablo le escribe a su amigo Filemón pidiéndole que reciba a Onésimo, el esclavo prófugo, que ahora regresa arrepentido. De esa pequeña carta, tú y yo vamos a aprender cómo defendernos de las ofensas, cómo sanar las ofensas. Pero una cosa importante que tú y yo entendamos, que veamos hoy, todas las ofensas empiezan así, por nuestros sentidos, aún las peores. Si tú fuiste violentado en tu cuerpo físico, es una ofensa que bíblicamente puedes aprender a tratarla y dejarla en lo físico con las cicatrices y aprender cómo tratar esa ofensa para que no baje a tu corazón y se convierta en un sentir de resentimiento. ¿Cómo puedes lograr con la verdad de la palabra que esa ofensa no baje hasta tu espíritu y te haga dudar de aquel que te amó? Todo eso se puede aprender y te queremos animar. No importa en qué condición vengas, puede ser que tú pienses que lo que alguien te hizo a ti, la ofensa, no cabe en estos ejemplos, no se aplica en esta ocasión. Déjame decirte que estás equivocado. La ofensa más grande que se ha registrado en la historia, la hicimos los seres humanos al Hijo de Dios al matarlo en una cruz. Y Él, estando en la cruz, nos perdonó. Él le dijo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estando en la muerte más injusta, quien menos lo merecía, y Él aprendió, sabía cómo tratar las ofensas. Y tú y yo podemos aprender de Él.